Vamos a cantar un coro. Dios ha sido bueno. Y con este coro vamos a agradecer al Señor todo. Yo honro al Señor por las oraciones del hermano Orlando Brito, por su hijo, su hermana, que a pesar de sus dolencias ha podido estar con nosotros, y sé lo que significa para ellos este momento tan especial. Vamos a cantar. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¡A su nombre! Las señoritas, si tienen clase, los adolescentes se quedan aquí. Y vamos a abrir, hermano, nuestras Biblias en el libro de Efesios, el capítulo número 2. Bueno, vamos a dejar iniciado este tema que continuaremos el próximo domingo, que vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Efesios, capítulo número 2. Mientras los hermanos buscan en sus Biblias, quiero recordar a todos los hermanos que hoy estamos celebrando 12 horas de clamor por España. En la recepción se está haciendo esa oración. El momento del día que tenga la oportunidad, hermano, pásese por allí y deje una huella de oración y de clamor por este hermoso país, donde queremos que Dios salve a tantos millones de personas que viven sin Cristo. Efesios capítulo 2 dice el verso número 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición maravillosa que tú nos das de estar en tu presencia una vez más. Te rogamos, Señor, que estos minutos que vamos a meditar en tu palabra produzcan en nosotros gran bendición y fuerza espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, vamos a tratar de dejar iniciado este tema acerca de la gracia de Dios, pero sí quiero pedirle favor a los hermanos de la informática, si me ayudan, tengo unos versículos que quiero que miremos en esta mañana. Bueno, hermano, vamos a hablar de la gracia de Dios. Hay muchas cosas que a veces las personas no alcanzan ni siquiera a observar ni a vislumbrar, y por eso se expresan de cualquier manera del evangelio y se expresan de cualquier manera de Dios, de Jesucristo, de su obra. Usted que vive aquí en España o ha tenido la oportunidad de hablar con algunos europeos, este tema de Dios y del evangelio y de la gracia
es un tema de mucho rechazo, y no solamente eso, sino que en la boca de muchos lanzan palabras supremamente duras, injustas, que no tienen nada que ver con la realidad del Evangelio. Hay muchas razones, según ellos, para expresarse así, según la vida que han llevado, la historia vivida y tantas situaciones dolorosas que han tenido que pasar. Pero el Evangelio no tiene la culpa de nada de eso, y Dios mucho menos. Más bien el hombre, por no tener el Evangelio y no vivir realmente la bendición de Dios, es que le pasa lo que le pasa. Pero qué bueno es poder acercarnos. Cuando la persona se acerca y comienza a mirar de cerca lo que es el Evangelio, no solamente comienza a cambiar su manera de pensar, sino que a medida que él va oyendo y va entendiendo, él va penetrando de tal manera que sus sentidos se abren, su mente se descubre y comienza a ver de una manera muy personal la salvación que Dios le ofrece, qué es Jesucristo, qué es el Evangelio y cuáles son los tesoros que este mensaje eterno tiene para ofrecerle. Ustedes recuerdan, y los que no saben, en el Antiguo Testamento Dios ordenó hacer un tabernáculo, una casa movible, era portátil, y allí Él manifestaba su gloria. Cualquier caminante miraba de lejos una casa común y corriente, diría, es una casa normal, pero no era una casa normal. Las opiniones seguramente eran variadas. Esa gente está loca. Esa gente no tiene oficio. Y esa casa, pues es que eso no tiene ninguna gracia. Eso no tiene ningún estilo. Debieran hacer una casa en otra parte, menos aquí en el desierto. Y esos judíos parecen locos cargando eso, llevando esas cortinas y moviendo esos muebles. Esa gente no tiene oficio. Realmente las opiniones pudieron ser muy variadas. Pero una cosa es la opinión de lejos y otra cosa es vivirlo dentro. Se necesitaba penetrar allí. Usted sabe que esa casa tenía 4 tipos de cortinas en su techo. La primera, de afuera para adentro, era una piel de tejón, que eso era muy grueso, era una piel de un animal del desierto que soportaba las tormentas de arena, y era una piel muy ordinaria. O sea que eso era lo que estaba a la vista de la gente. Por eso era su opinión. Pero debajo de esa venían otras 3 cortinas hermosas, y la última era la preciosa, la de todos, la más hermosa, una de lino fino con labrados en oro y unos querubines en oro preciosos, y dentro estaba el tesoro más preciado de todos, que era el arca donde Dios se manifestaba, y ni siquiera allí podía entrar cualquier persona. El sumo sacerdote entraba una vez cada año, y no de cualquier manera, con un vestido especial, dice la Biblia, un vestido de hermosura. Así de que no se trataba sencillamente la opinión de afuera, era necesario entrar. La Biblia dice que así fue hallado en esa condición Jesucristo, tanto que el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, Jesucristo vino al mundo, Dios hecho carne vino al mundo, y vino aquí, y la gente lo que miró fue sencillamente un hombre. Por eso las opiniones tan variadas, el rechazo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y aún todavía sigue así la historia. No cambia, porque los hombres miran a Jesucristo a la distancia. Como les decía a los hermanos en la convención ahora de la iglesia ecuatoriana, con razón hay muchos ateos, porque ya no ven a Dios en el panorama, y no porque Dios no exista. Lo que pasa es que ellos se han alegado y ya no lo ven en su camino, y dicen, Dios no hay, porque no lo veo.
Pero los que estamos cerca, y no solamente cerca, los que tenemos a Dios, no solamente creemos, sino que lo adoramos y vivimos para Él. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano, en esta mañana. Gloria al Señor. Así de que la gente ha tenido sus opiniones variadas acerca de Jesús. Y la enseñanza tradicional que ha venido, pues claro, eso ha hecho una tremenda huella en la mente de la gente, a tal punto que las reacciones son múltiples, son variadas. Nosotros hemos estado en casas aquí donde hemos tenido que salir llorando. No nos esperábamos que pasara lo que pasó. Yo recuerdo que un hermano de la iglesia me invitó para hablar con el dueño del piso donde ellos vivían. Era un señor aquí de este país. Estuvimos allí en aquella casa, estábamos hablando muy bien. Su esposa no sabíamos que estaba, realmente no la habíamos visto, pero estaba en la cocina preparando algunos alimentos. Y mi esposa y yo entramos a hablar con él. Y el hermano también, estuvimos allí, y él comenzó a decirnos que tenía una viña y que tenía, bueno, allí el procesamiento del vino y todo eso, y nos estaba enseñando, y incluso nos ofreció, sacó unas botellas y comenzó a ofrecernos, y le dije, no señor, nosotros no tomamos vino, somos cristianos, nuestra costumbre es otra, y no tomamos vino. Y mientras él nos hablaba mucho de su vino, y porque tenía muchas parcelas y allí se producía la uva, entonces yo dije, pues todo el tiempo no vamos a hablar aquí del vino ni de la uva, aquí vinimos a hablar de Jesucristo. Entonces le dije, bueno, ¿cómo le parece? ¿Qué ha pensado? ¿Qué cree usted de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? Si usted considera que Dios es real. Y este señor no había dicho ni sí ni no. Cuando ya su esposa estaba ahí en la sala, voló, llegó allí, dijo, un momento señores, si aquí se va a hablar de Jesucristo, esta reunión se termina. Que ni siquiera nos dijo ni buenas tardes. Yo le dije, bueno, hemos venido para eso, para compartir. Después esta reunión se acaba. Aquí de Dios no se habla absolutamente nada. Bueno, de todas maneras tratamos de compartir algo y la conversación realmente se terminó y la visita también. No ha sido la única, han sido muchas, por el mismo estilo. Esta reunión se acaba. Yo recuerdo que una señora en otro lugar, estuvimos visitando a un señor que era escultor aquí de Madrid y le han dado muchos premios el alcalde y nos mostró una cantidad de cosas que él había hecho y le caímos muy bien. La verdad que le caímos muy bien y nos sirvieron mucha comida y todo esto. Y el Señor, hemos comido, hemos reído, hemos hablado y hemos disfrutado tantas cosas, pero yo vine a hablarles de ti. Y cuando empecé a hablarles de Dios, entonces esa señora puso su mano en la mitad y dijo, un momentico, casi igual. Esta reunión se termina si hablamos de Jesucristo. Entonces yo le dije, don Esteban, pero me extraña que usted, cuando yo llegué, me dijo que incluso había bautizado a sus niños pequeñitos. Usted tenía alguna manera de creer, de alguna forma, que se había casado y que por lo católico, y Dios a usted no le interesa. Yo soy un ateo ahora. Y comencé a hablarle del evangelio, sin embargo la conversación terminó, nos pusimos el abrigo, era un invierno muy tremendo acá, y mi esposa bajaba por ese ascensor, era un piso 12º, y bajaba llorando. Yo le dije, tranquila, que para algo nos trajo Dios aquí, al menos para darles testimonio de que Dios es real. Y yo sé que a usted le ha pasado muchas cosas. ¿Ustedes recuerdan un día que nosotros hicimos por los metros de Madrid? Tomamos todas las 12 líneas de los metros y nos fuimos en ese tiempo el grupito. ¿Cuántos hermanos se acuerdan? Orando desde que comenzaba la línea de metro hasta el final. Nos metimos ahí, los hermanos se bajaban en una estación, oraban 3 minutos, luego tomaban el otro tren y seguían de parada en parada. Todo el día orando por debajo, porque todo eso es por debajo de la tierra, orando por España. Y hermanos, no repartan ni un tratado, esta ocasión es orando solamente y en silencio. Que a nadie se le ocurra por allá hablar en duro, no, orando en silencio por España, por Madrid. Y yo recuerdo que llegando ya a la tarde, eran como las 3 o 4 de la tarde, llegamos a la casa
y sonó el teléfono. Entonces mi esposa contestó y me dijo, mi amor, te necesita. Entonces dije, aló. Me dijo, ustedes son los que están repartiendo esos papeles que hablan de Dios. Le dije, bueno, depende porque no todos los papeles que hablan de Dios nosotros repartimos. Si eso que dice Iglesia Pentecostal, sí, esos somos nosotros. Pues prepárese porque lo voy a demandar, caballero. Yo le dije, pues, ¿por qué? Digo, porque ustedes no tienen por qué presionar a la gente a que cambien de opinión ni que piensen como ustedes. Ustedes han venido aquí a traernos una religión y estamos cansados de esto y lo voy a demandar. Usted no tiene por qué venir a incomodar nuestra paz. Le dije, bueno, señora, ¿qué le puedo decir? Hágalo porque nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Todo esto ha venido a través de los años y no ha sido materia fácil. No es que España sea dura. Lo que pasa es que muchas circunstancias le han hecho a España cambiar su opinión. Y muchos realmente están mirando el evangelio a la distancia. Pero lo que ellos consideran que es, no es. Están mirando lo que no es la idea que le han vendido. Pero el evangelio es totalmente diferente, y Jesucristo no es el que le han enseñado. Ese no es Jesucristo, ese no es Dios, ese no es el evangelio, eso no tiene nada que ver con el original. Jesucristo es diferente. Jesucristo lloró sobre las cumbres del monte en una noche y dijo, oh Jerusalén, si a lo menos comprendieses en tu día, lo que es para tu paz, si al menos conocieras soy quién soy, pero está oculto de tus ojos. Él en las mismas calles de Jerusalén y ellos no le conocieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hermanos, qué importante es que la gente conozca, que la gente sepa. Una de las cosas que cuando uno conoce al Señor siempre dice es, ¿por qué no conocí este evangelio antes? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué no tuve la oportunidad de que alguien me lo enseñara? ¿Por qué ahora, a tantos años, yo lo supe? Me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Pero es que realmente el evangelio es maravilloso y en el evangelio se concentra una riqueza, un potencial que el mundo realmente necesita conocer. Demos todo gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar de una riqueza concentrada en el evangelio, porque hay muchas, pero vamos a hablar de una: la gracia de Dios. Vamos a hablar de la gracia de Dios. De pronto usted ha escuchado hablar mucho acerca de la gracia de Dios, y como mira a las cosas a la distancia, usted y yo de pronto la juzgamos y decimos, no, esto no tiene sentido. Este grupo es igual que todos los demás. Nosotros no nos levantamos el cuello para decir que somos realmente la iglesia. No, de ninguna manera. En nosotros hay siempre ese deseo de que la gente conozca el evangelio, pero para nosotros es una alegría muy grande saber que estamos en la iglesia. Pero es un privilegio conocer a Jesucristo, pero nos da más gozo que otras personas también puedan conocerlo y descubrir esta verdad. Vamos a mirar qué es la gracia de Dios. Pero para hablar de la gracia de Dios, vamos a hablar de una palabrita que pareciera ser como hermana gemela, que es la misericordia. Porque la misericordia y la gracia pudieran tener, sí, mucha similitud, pero hay alguna diferencia que yo quiero que la veamos. Porque la misericordia de Dios es la bondad de Dios expresada hacia toda su creación, en el cuidado, en la provisión, en el sustento, en todo lo que Dios hace para su creación, incluyendo al hombre. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada para ser beneficiado de la misericordia de Dios. Y yo quiero que leamos aquí unos versículos para que veamos realmente muy de cerca en qué consiste la misericordia de Dios. A ver, vamos a leer el Salmo 36
del verso 1 al 7, unos versículos que nos van a hablar de una manera especial acerca de la misericordia de Dios. Salmo 36, aquí está. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Siga, hermano. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es dentro del contexto humano que vivimos. El hombre que peca dice, me va a ir bien. Yo peco y gano. Yo peco y a mí no me interesa Dios ni me interesa lo demás. Sigue, por favor. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Esa persona, cualquiera diría, no, esa persona no merece nada. Realmente no debiera merecer. Pero vamos a ver Dios qué opina. Verso 4. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová. Entonces, aquí es donde viene el contraste. Esa clase de persona que medita maldad sobre su cama, el mal no aborrece. Todo eso, dice Jehová, hasta los cielos llega ¿qué? Tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. ¿Y qué sigue después? Oh Jehová, dilo duro, al hombre y al animal conservas. Y el otro versículo dice, cuán preciosa, todos, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, buenos y malos. O sea que la misericordia de Dios es más alta que los cielos, más profunda que el abismo. Y dentro de esa misericordia está todo el mundo. Dios bendice su creación. A todos los hombres, los animales, dice la Biblia, al hombre y al animal conservas. Y cuán preciosa es tu misericordia, todos los hombres se amparan bajo la cubierta de tus alas. ¿Cuántas personas hoy amanecieron pecando y siguen pecando, pero disfrutan de un buen sol, disfrutan del oxígeno, disfrutan de una buena comida, de una buena salud, disfrutan de tantas cosas que es misericordia expresada de Dios? ¿Y cuántos le reconocen su misericordia? Pues muy pocos, casi nadie. Sin embargo, a Dios no le interesa eso. Porque Dios es misericordia para el hombre. Dele un aplauso a Jesucristo, hermano, esta hora. Dice el Salmo 65, el verso 8. Estamos hablando de la misericordia de Dios. El Salmo 65, el verso 8 dice, por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. ¿Quién es el que coloca nuevos colores en el amanecer, en el atardecer? Y cada paisaje es creación de Dios. Eso es misericordia. El verso siguiente. Visitas la tierra, la riegas, eso es misericordia. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Siga, hermano, por favor. Haces que se empapen sus surcos. Por eso hay bendición en los campos. Por eso usted tiene una comida y ha hecho un recorrido hasta llegar hasta su mesa. Todo eso es misericordia. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendice sus renuevos. Siga, hermano. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosuras. Todo eso es misericordia de Dios expresada para el hombre. ¿Y qué diremos de lo que dice Lamentaciones 3:22? Yo quiero que leamos este versículo porque es bien importante tenerlo en cuenta. Lamentaciones capítulo 3, el verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu